a todos, ¿cómo están? Bueno, hoy nos convoca un tema que muchos de nosotros siempre tiene en mente o tiene allí a puerta de su voz, y es el miedo. Y cuando hablamos del miedo, todo el mundo dice, ay sí, yo quisiera aprender a liberarme del miedo, a no sentir más miedo. Y bueno, vamos a hablar un poco de lo que es el miedo. Todo lo que yo voy a decir aquí no es que yo me lo acabo de inventar o que es una teoría mía. No, al contrario, son muchas cosas que ustedes pueden encontrar fácilmente en cualquier lugar, en cualquier video, libro, porque se ha escrito mucho sobre el miedo. Y siempre me ha causado mucha curiosidad porque a pesar de todo lo que hay, de todo lo que se ha hecho sobre el miedo, ¿por qué seguimos sintiéndolo o por qué seguimos deteniéndonos con esto? ¿Por qué sucede? Ok, yo saqué algunos apuntes aquí para poder hablar con ustedes al respecto de esto. Te paraliza el miedo, ¿verdad? Te paraliza, te frena, te detiene. Tal vez si yo le preguntara a cada uno de los que está aquí, de los que está escuchando, de los que está viendo, por sus miedos, nos daríamos cuenta de que se le tiene miedo a todo. Desde lo más tonto hasta lo más grande, aquí nos daríamos cuenta de que sí se le tiene miedo a muchas cosas. Y aquí encontraríamos un montón de miedos. Miedo a caerme, miedo a equivocarme, miedo a que se decepcionen, miedo a decepcionarme, miedo a fallar, miedo a que no pase, miedo a que sí pase, miedo a las alturas, miedo a salir, miedo a que me digan, miedo a que me vean. Nos encontramos con que el miedo es a todo. ¿Qué crees? ¿Qué crees? No estás solo, no estás sola. El miedo lo sentimos todos. Es natural. ¿Cuál es la diferencia entre unos y otros, entre unas y otras personas? La diferencia está en que algunos sabemos de él y avanzamos, y otros se quedan allí, se frenan allí con el miedo. Esa es la diferencia. Hay una noticia para ti, hay una noticia que te tengo hoy respecto al miedo, y es que el miedo nunca se va. El miedo nunca se va, nunca se va a ir. El miedo va a permanecer. El miedo está allí, el miedo no se va a ir. Vas a vivir con el miedo por siempre. El miedo no se quita. El miedo hace parte de la vida, es natural. El miedo es el que nos salva ante el peligro. El miedo es el que nos detiene ante una situación que nos amenaza. El miedo está allí, el miedo es natural, el miedo no se va a ir. Así que la primera invitación que te tengo en este momento es a que te quites el miedo al miedo, a que le quites el misterio al miedo, a que entiendas que está allí y que no hay que tenerle miedo al miedo. Es perfecto, ¿no? Está perfecto que el miedo exista, pero ¿por qué insistes en seguir poniendo en él toda tu atención? ¿Por qué insistes en seguir poniendo el miedo como una excusa? ¿Por qué sigues con esa palabra en tu vocabulario cotidianamente? ¿Por qué insistes en esa palabra? ¿Qué pasa si el miedo se lo inventaron? ¿Qué pasa si yo te digo hoy que el miedo alguien se lo inventó en algún momento? La sociedad, el gobierno, la política, la religión, la familia, nuestros padres, nosotros mismos como padres con nuestros hijos. ¿Qué pasa si yo te digo que el miedo fue un invento que nos instauraron en la mente desde niños para limitarnos, para ponernos límites? Fue la forma que encontró la sociedad, que encontró la familia para ponernos un límite, y hasta allí está bien, ¿no? Si haces eso te pego. Y si haces eso te pego, instaura miedo. Es por el miedo que la persona no lo va a hacer. Si te subes allí y yo te suelto, te caes. Y por miedo no te vas a subir allí, ¿cierto? Llamo a tu papá y le digo cómo te estás comportando para que cuando llegue te pegue. Miedo nuevamente. Y desde muy niños nos criaron con eso. Y nosotros como padres a veces lo cometemos también. A veces vamos y queremos educar a nuestros hijos con el miedo. El miedo nace desde allí, desde cómo ponerle un límite al ser humano, desde cómo ponerle un límite a tu comportamiento. Y hasta allí está bien, es natural. Pero si yo te digo entonces que eso se lo inventaron, ¿por qué tú sigues creyendo
que el miedo te paraliza? ¿Por qué tú sigues creyendo que el miedo existe de esa manera? Si fue una idea que te instauraron desde que estabas muy pequeño, desde que estábamos muy pequeños. El límite de nuestra vida es el miedo. Ese es el límite de nuestra vida. Y nos grabaron desde muy pequeños y nos quedamos con eso. Compramos a un precio muy caro la idea del miedo y aún hoy, a pesar de que sabemos que es una idea que hemos comprado, porque nos la instalaron y la compramos como si hubiéramos dicho, ok, esta es la idea del miedo, el miedo, tengo que vivir con esto, compro esta idea, me la llevo para mi casa, peor, no me la llevo para mi casa, me la pongo todos los días y salgo a vivir con esto. ¿Qué pasa si yo te digo esto? ¿Acaso no te enoja? ¿No te enoja? ¿No te enoja sentir miedo? ¿O no te enoja vivir toda la vida como a base del miedo? En vez de pensar sobre eso, ¿por qué no piensas que puedes hacer algo diferente? Hay una pregunta que me gusta hacer cuando estoy hablando sobre el miedo y es ¿quién eres? ¿Quién eres? ¿Eres miedo o sientes miedo? ¿Quién eres? Saber quién soy es el primer paso para avanzar un poco respecto a este tema. El primer paso es definir eso, quién soy, porque dicen algunos autores de libros, conferencistas también, he visto muchos youtubers que hablan sobre el miedo y sobre la vida y nos dicen, la vida que te tocó, esa por la familia en la que naciste, el país donde naciste, el pueblo, la ciudad donde naciste, esa vida que te tocó está antes del miedo. Pero la vida que tú quieres, esa vida que tú deseas, está después del miedo. Y cuando empiezas a reconocer y a identificar entonces qué es el miedo, eso para qué me sirve, he comprado una idea de miedo desde que estoy niña y aún sigo hablando de eso tan natural porque todas las personas hablan del miedo, todo el mundo está diciendo es que me da miedo. Y tú le preguntas a alguien, te va a decir, sí, mira, yo le tengo miedo a esto o a aquello. Desde lo intangible hasta lo tangible. Y seguimos con esa idea, la compramos y seguimos transmitiéndola y hablando de eso como si fuera tan cierto. Te pregunto nuevamente, ¿no te enoja? ¿No te molesta? ¿No te incomoda sentir eso, vivir así? Y te pregunto nuevamente, ¿quién eres? ¿Quién eres? Porque tener claro quién eres te lleva a dar el primer paso hacia adelante, ¿no? Del dichoso miedo. Eres más que todo eso. Eres más, cuando tú sabes quién eres, te das cuenta de que tú eres más de lo que tienes. Tú eres más de lo que sabes. Tú eres más de lo que has hecho, tú eres más de lo que has estudiado, eres más que todas las cosas que existen, eres más que eso, más que lo que la gente espera de ti, más de lo que tu familia espera de ti, mucho más, eres más que eso. Eres perfecto como eres y eres un ser humano completo. Eso me gusta mucho decirlo, eres un ser humano completo, perfecto, no necesitas nada más, no requieres nada más. Todo el tiempo nos estamos dando duro porque no sabemos hacer esto, porque necesitamos mejorar aquello, por todo. Eres completo, eres perfecto. Y eso es muy importante saberlo. No te falta nada, saber eso también es dar un paso hacia adelante, saber que estás completo, que estás completa, que con lo que tienes y con lo que sabes es suficiente para ir creciendo, es suficiente. Lo que sucede es que no nos preguntamos sobre ello, no nos hacemos una pregunta por nosotros mismos. Últimamente he hecho muchos ejercicios con personas y les pregunto ¿quién eres? Si tuvieras que describirte, ¿cómo te describirías? Y cuesta trabajo. Cuando yo me empecé a hacer esas preguntas, también me costó. De profesión soy psicóloga y yo siempre tengo en mi mente que cuando estaba haciendo, bueno, la pregunta típica de los profesores era
¿quién es usted y cuál es su lugar en este mundo? O sea que desde ahí yo ya empecé a preguntarme, vale, ¿quién soy yo y cuál es mi lugar en este mundo? Y es una pregunta difícil si no estamos acostumbrados a pensar en nosotros, porque todo el tiempo estamos pensando en el vecino, en el amigo, en la familia, en el novio, en el esposo, en los hijos, y somos capaces de hablar de los demás de una manera muy sencilla, muy fácil, muy rápida. Pero cuando se trata de hablar de nosotros mismos, allí se complica un poco la cosa. Había mi profesor, mi director de trabajo de grado, siempre me decía, el saludo era ese, ¿quién es usted y cuál es su lugar en este mundo? Y desde eso yo decía, hombre, ¿cuál es la respuesta a esa pregunta? Y uno siempre intenta responder desde cuántos años tiene, desde dónde nació, desde cómo se llama, desde qué está estudiando. Cuando yo entendí que la respuesta no debe partir desde allí, porque yo soy, desde que somos niños ya somos completos. Cuando yo entendí eso, mi respuesta cambió, mi respuesta empezó, bueno, ok, yo soy un ser humano, y como ser humano eso ya implica una condición, como ser humano eso ya implica que haya unas cosas de beneficio y otras cosas de desventaja. Pero entre los beneficios que tú puedes ver es que si tú partes de la idea de que eres un ser humano, que piensa, que siente, que puede hablar, que puede expresar, que puede razonar, desde allí las cosas cambiaron para mí. Porque yo me di cuenta que saber quién soy me da la posibilidad de saber que soy una persona, un ser humano que es capaz de pensar y es capaz de escoger. Soy capaz de escoger, soy capaz de decidir desde una cosa u otra o hasta elegir qué voy a pensar, elegir en qué voy a pensar, elegir en qué voy a creer. Y cuando yo descubrí eso, wow, les cuento que fue increíble darme cuenta de que la responsabilidad es mía, de que el poder está aquí en mí, porque si yo soy un ser humano capaz de pensar y de decidir, de razonar, me doy cuenta que puedo escoger en qué pensar, puedo escoger en qué creer, puedo escoger qué cosas hablar, qué cosas decir, puedo escoger qué cosas mirar, puedo escoger qué cosas escuchar, y eso cambia las cosas completamente. Y esa es otra invitación, debes empezar a ser consciente de que depende de ti, y que no solo depende de ti, y es que como ser humano que eres, racional, puedes tomar la decisión de pensar en otra cosa, de creer en otra cosa, de soltar aquello que ya no te sirve y empezar a tomar lo que sí te sirve, lo que va a alimentar tu mente, alimentar tus emociones, alimentar tu vida en general. Así que el miedo no se va, el miedo no se va a ir, el miedo está allí y va a estar allí. Allí va a estar el miedo. Pero ese miedo va a estar para ayudarte o va a estar para limitarte. Y esa es una pregunta que debemos hacernos. Esto nos lleva a pensar no solo que tú eres el responsable de tu propia vida, sino que hasta cierta edad está bien decir, ok, lo que pasa es que yo soy como soy porque mis papás fueron esto, mis papás fueron aquello, me tocó una vida en tal condición y eso hace que yo sea lo que sea. Pero llega una edad en la que ya no es suficiente decir eso. O sea, llega una edad en la que estamos y ya, lo que pasó ya pasó. La vida que te tocó ya estaba antes del miedo, recuérdalo. La vida que te tocó, la vida que te pusieron, si crees en Dios, la vida que Dios te puso, ya pasó, ya estuvo, ya sucedió, ya te criaron, ya creciste, ya hiciste cosas, ya. Puedes hacer un alto y decir, ok, ya no me sigo justificando en lo que ya pasó, ni en los papás que me tocaron, ni en la mamá que me tocó, ni en los papás que no tuve, o en los vecinos que me criaron, o los abuelos que me... Ya, gracias por ellos, agradece eso. Y agradece la posibilidad de tener conciencia, de poder elegir, de poder cambiar las cosas. Lo que pasó, ya pasó. Ahora debes elegir qué hacer con tu vida. Y debes empezar a pensar que ese miedo pues no es tan grave como pensabas. Para dejar de hablar del miedo, debes empezar a hablar de otras cosas. Para dejar de pensar en el miedo, tienes que empezar a pensar otras cosas.
Para dejar de escuchar esa vocecita que te habla allí, debes empezar a escuchar otras voces, ¿sí? Otra gente, relacionarte con otras personas, ver otras cosas, hacer otras cosas. Es fundamental, porque si sigues haciendo lo mismo, si sigues repitiendo lo mismo, pues es una frase que ustedes ya conocen, vas a tener más de lo mismo. Tal vez te falta confianza en ti mismo y de allí la necesidad de reconocer quién soy y cuáles son las cosas que hago bien. Tal vez lo que hace falta es eso, confiar en lo que sabes, en lo que puedes, en lo que eres. Si miras para atrás y ves tu historia de vida, te vas a dar cuenta que durante muchos años has podido hacer muchas cosas. Estoy segura que has podido muchas cosas, y si yo te digo, piensa en las cosas que has hecho bien, piensa en los momentos en los que te has sentido poderoso, piensa en los momentos en los que te has sentido fuerte, haciendo lo que sea. Estoy seguro que vas a encontrar en tu historia de vida momentos en los que te has sentido fuerte, momentos en los que te has sentido poderoso, momentos en los que te has sentido capaz. Revive eso, y si ya lo sentiste una vez, lo puedes seguir sintiendo y lo puedes seguir viviendo, ¿ok? Sobre el miedo podemos hablar mucho, sobre el miedo podemos decir muchas cosas. Quiero retomar rápidamente 3 puntos, 3 aspectos. El primero de todos es autoconfianza. Autoconfianza. Confía en ti, confía en tu instinto, confía en tus ganas, confía en tus capacidades. Y aquí cobra sentido que si no sabes quién eres y que no sabes para qué eres bueno, entonces cobra sentido que hagas el ejercicio de la lista de 20 cosas. 20 cosas. No 10, no 15, no 17, no 18, no 5. 20 cosas que tú sepas hacer muy bien. Escríbelas. Escribe esas 20 cosas que tú sabes hacer muy bien. Desde cocinar, manejar moto, carro, escribir, pintar, hablar, lo que sea. Cosas que tú sabes que haces y que haces muy bien. 20 cosas. Haz esa primera lista de las 20 cosas. Eso te va a ayudar a pensar que sí eres bueno para algo, a pensar que sí eres capaz de hacer cosas, a pensar que quién eres, cuáles son tus habilidades, porque tus habilidades son tu caja de herramientas, tu caja de herramientas que te va a llevar a ser mejor persona, mejor amigo, mejor hermano, mejor hijo, mejor papá, mejor mamá, mejor trabajador, mejor profesional. Saber las herramientas con las que cuentas te permite darte cuenta de que sí puedes aportar, agregarle valor a las personas. Esa autoconfianza también se gana con conocimiento. No, Jimena, a mí me da miedo invertir en este proyecto, a mí me da miedo mudarme de casa, me da miedo mudarme de ciudad, me da miedo el nuevo trabajo. Para que se quite el miedo y para que empieces a tener confianza, no le tenemos miedo a las cosas conocidas, le tenemos miedo a lo desconocido. Entonces el primer paso también de esta autoconfianza, el primer ejercicio también junto con las 20 cosas que vas a escribir que sabes hacer muy bien, es reconocer que lo que necesitas es información. Tengo miedo de hacer esa inversión en ese proyecto. Ok, estudia a fondo ese proyecto, de qué se trata, quiénes están involucrados, qué hay que hacer, cuál es el área, el campo en el que eso se mueve, qué tengo que aprender de eso, tengo que leer, tengo que preguntarle al experto. Conoce. Tengo miedo a mudarme, listo, tengo miedo a mi nuevo trabajo. ¿Qué es lo primero que hacen cuando uno tiene un nuevo trabajo? Una inducción. ¿Y esa inducción qué significa? Darte a conocer, darte información. Cuando empiezas a recibir información de ese nuevo trabajo, empiezas a sentirte confiado, empiezas a decir, ok, soy capaz de hacerlo. Entonces, eso es lo primero, para ganar autoconfianza. Tus 20 cosas que sabes hacer muy bien, que es tu caja de herramientas, y información. Eso que sientes que tienes miedo porque es desconocido, infórmate más, vuélvete un experto en eso que desconoces. La segunda es, pregúntate, ¿qué es lo peor que puede pasar? Siempre que sientas ese miedo a algo, por no hacerlo, dices, ¿qué es lo peor que puede pasar respecto a esto? Cuando uno se hace esa pregunta, uno a veces dice, ok, tenía miedo de cosas tontas, o tenía miedo de cosas, y cuando me pregunto qué es lo peor que puede pasar, y pienso en eso, qué es lo peor que puede pasar, allí yo digo,
ok, está sencillo. Si eso es lo peor que puede pasar, lo puedo asumir. Pero a veces ni siquiera nos preguntamos qué es lo peor que puede pasar. Y cuando damos la respuesta a esa pregunta, estoy segura que te vas a dar cuenta de que lo puedes asumir. Estoy segura. Hay un conferencista colombiano que se llama Juan Diego Gómez. Él dice que a tus miedos debes colocarle competencia. Me gustó mucho eso cuando lo escuché. Dice que si tú tienes un miedo y le das un valor, un nivel 8, debes buscar una motivación que tenga un valor mayor, una motivación mayor, cosa tal que cuando estés de frente con tu motivación, esa motivación supere ese miedo y tú salgas a hacerlo. Encuentra tu motivo, encuentra tu razón, encuentra tu motivación. Muy bien, la tercera cosa es crecer. Crecer como persona. Cuando tú creces como persona, cuando tú alimentas tu mente, cuando tú alimentas lo que eres, ves las cosas desde otra perspectiva. Cuando tú creces como ser humano, tú empiezas a sentir que tienes más para dar. Cuando creces como ser humano, empiezas a sentir que puedes aportar, que puedes agregar valor a la vida de otros, y eso te tranquiliza. Cuando tú empiezas a crecer como persona, en tu mente, empiezas a alimentar tu mente, lee libros, escucha conferencias, ve videos, ve a eventos, relaciónate con gente que sabe de lo que tú estás buscando. Cuando tú creces como persona, como ser humano, la perspectiva de la vida cambia. Porque es que crecimos con esa vida que nos pusieron, con esos límites que nos pusieron, que nos instauraron de miedo, y nos quedamos con eso. Cuando tú creces, cuando tú te alimentas, cuando tú haces nuevas cosas, el cerebro es maravilloso, el cerebro, wow, nuestra mente nos permite aprender, nos permite crecer sin límites. Es infinito lo que puedes aprender todos los días. Entonces, cuando tú creces como ser humano, cuando tú creces como persona, la vida se torna diferente. Empiezas a ver las cosas desde otra perspectiva, empiezas a reconocer que has estado equivocado en muchas cosas y empiezas a soltar ataduras, a soltar cosas en las que crees que tal vez no tienes ningún sentido. Y a veces tú dices, yo soy así, es que yo soy así, y te pegas del yo soy así. ¿Y qué pasa? Todo cambia, todo cambia. Compra un carro, sácalo del concesionario, guárdalo en tu garaje, déjalo allí por años. No lo uses, déjalo allí. Cuando vas a la vuelta de 10, 20 años y lo vas a ver, ha cambiado, está deteriorado, estaba quieto. Nuestra vida es igual, todo cambia. Piensa en ti hace 5 años, piensa en ti hace 2 años, piensa en ti ayer. Algo tuviste que aprender y ya hoy no eres la misma persona. Entonces ya no se valen las excusas. El miedo es algo que te instauraron, el miedo es algo que te metieron aquí y fue una idea que compraste y hasta hoy has pagado muy caro por esa idea. Es hora de que la dejes, de que la sueltes, de que no te la pongas. ¿Sientes miedo o eres miedo? Recuerda esa pregunta, ¿quién eres? El miedo está allí. Lo que les tengo para decir es que el miedo no se va, el miedo está allí. Pero sí podemos hacernos responsables de lo que pensamos, sí podemos hacernos responsables de lo que creemos, porque como seres humanos tenemos la capacidad de elegir, de escoger. Ese era el mensaje que les tenía, espero que les haya gustado de alguna manera. No suelo hacerlo de esta manera, pero espero que les haya gustado, que les haya aportado en algo. Chao.